Bienvenidos de nuevo al canal Inversores. Hay inversores que compran una acción porque creen que puede subir un 20%. Y después están inversores como Chris Hohn que pueden mover miles de millones de dólares y cambiar completamente la composición de una cartera simplemente porque consideran que existe una oportunidad mejor. Y precisamente eso acaba de ocurrir. TCI Fund Management, fondo dirigido por Chris Hohn, acaba de publicar su cartera correspondiente al segundo trimestre de este año. Y hay un movimiento que destaca por encima de todos los demás. Chris Hohn ha vendido completamente Microsoft. Sí, Microsoft, una de las compañías más importantes del mundo. Una empresa que durante años estuvo entre sus grandes posiciones, pero ahora está fuera. Y mientras vende Microsoft, Hohn está aumentando fuertemente Alphabet. Además, acaba de abrir posiciones en dos compañías que probablemente muchos inversores ni siquiera tienen en el radar: Martin Marietta Materials y Vulcan Materials. Aquí es donde empieza lo interesante, porque cuando miramos esta cartera superficialmente podríamos pensar que simplemente está vendiendo tecnología y comprando materiales. Pero creo que hay una historia mucho más profunda detrás, porque Chris Hohn no parece estar abandonando las grandes compañías de calidad. Está haciendo algo que me parece mucho más interesante. Está buscando dónde puede conseguir una mejor relación entre calidad, crecimiento y valoración. Así que hoy vamos a analizar exactamente qué ha hecho TCI en el Q2 de 2026, cuáles son sus principales posiciones, por qué ha vendido Microsoft, por qué está comprando Alphabet y qué nos pueden estar diciendo sus nuevas apuestas sobre el mercado. Y sobre todo, vamos a intentar responder a la pregunta que realmente nos interesa. ¿Hay alguna de estas compañías que todavía tenga sentido comprar? Vamos a verlo. Antes de entrar en las operaciones, tenemos que entender quién es Chris Hohn. Hohn dirige TCI Fund Management, una firma conocida por tener una cartera extremadamente concentrada y por invertir principalmente en compañías de alta calidad. No estamos hablando de un gestor que tenga cientos de pequeñas posiciones. Todo lo contrario. En el Q2 de 2026, la cartera estadounidense declarada de TCI ronda los 52.800 millones de dólares. Y las 10 mayores posiciones representan aproximadamente el 99% del total declarado. Eso es importantísimo, porque cuando un gestor tiene una cartera tan concentrada, cada movimiento tiene mucho más significado. Y si tienes una posición que representa más del 30% de la cartera, reducirla ligeramente puede tener más impacto que comprar una compañía completamente nueva con 1% del portafolio. Aquí tenemos precisamente una de las características de TCI. Convicción. Hohn no necesita tener 50 compañías, prefiere tener pocas compañías que conozca profundamente. Y eso nos lleva directamente a su mayor posición: GA Aerospace. GA continúa representando aproximadamente el 33,6% de la cartera declarada. Es decir, más de uno de cada $3 de la cartera está concentrado en esa compañía. Y esto nos dice muchísimo sobre cómo piensa Hohn, porque GA Aerospace no es precisamente la típica acción de moda de inteligencia artificial. Es una compañía industrial, pero tiene algo que Hohn parece valorar muchísimo: una posición competitiva extraordinariamente difícil de replicar. La aviación comercial necesita motores, los motores necesitan mantenimiento, y una vez que un fabricante de motores se está instalando en una enorme cantidad de aviones, existe una relación de largo plazo con las aerolíneas. Es un negocio con barreras de entrada enormes, y eso encaja perfectamente con la filosofía de TCI. Ahora bien, durante el trimestre Hohn redujo ligeramente su posición en GA. Estamos hablando de una reducción pequeña de alrededor de 82.000 acciones. Por tanto, no interpretaría esto como Chris Hohn ya no confía en GA. No, la posición sigue siendo gigantesca. Probablemente estamos hablando más de una gestión de la exposición que de un cambio radical en la tesis. Y eso es importante porque nos lleva a una de las grandes lecciones de este 13F. No todas las ventas significan que el gestor haya cambiado de opinión. A veces simplemente está rebalanceando. Ahora vamos a la segunda mayor posición, Visa. Visa representa aproximadamente un 19,8% de la cartera, casi 20%. Aquí tenemos otra compañía que encaja perfectamente con el estilo de Chris Hohn. Visa tiene una de las redes de pagos más importantes del planeta.
No necesita prestar dinero directamente para beneficiarse del crecimiento de los pagos digitales. Cuando aumenta el volumen de transacciones, Visa puede cobrar por facilitar esa infraestructura. Y eso crea un modelo de negocio extraordinariamente escalable. Durante el Q2, TCI aumentó ligeramente su posición en Visa. No fue una compra gigantesca, pero hay un detalle interesante. Hon no está utilizando esta cartera para perseguir únicamente acciones que acaban de caer. Está manteniendo compañías que considera extraordinarias. Y aquí tenemos otra pista sobre su filosofía. Primero, la calidad. La tercera gran posición es Moody's. Moody's representa aproximadamente un 12,3% de la cartera. Y después tenemos S&P Global con aproximadamente un 10,9%. Y si juntas estas posiciones empiezas a ver un patrón. GA Aerospace, Visa, Moody's, S&P Global, Canadian Pacific, Alphabet. Son negocios con activos intangibles, ventajas competitivas, barreras de entrada y en muchos casos capacidad para generar ingresos recurrentes. Eso es exactamente el tipo de compañías que Chris Hohn parece buscar. Pero ahora llega el movimiento que cambia completamente la historia. Microsoft. Durante el Q2, TCI vendió completamente su posición en Microsoft. La posición anterior era de aproximadamente 2,73 millones de acciones y estaba valorada en alrededor de $1.000 millones al cierre del trimestre anterior. Aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué la vendió? Evidentemente no podemos saber con certeza la razón. El 13F nos muestra que tenía el fondo al final del trimestre, pero no nos proporciona la explicación privada detrás de cada operación. Por eso sería un error decir que Chris Hohn cree que Microsoft va a caer. No lo sabemos. Como vemos últimamente, va subiendo. Pero podemos plantear hipótesis, y una de ellas es la valoración. Microsoft es una compañía extraordinaria. Azure, Office, Windows, LinkedIn, Gaming, inteligencia artificial, Cloud. La calidad del negocio está fuera de discusión. Pero precisamente por eso el mercado suele asignarle una valoración elevada. Y cuando una compañía alcanza unas expectativas enormes, el problema ya no es simplemente crecer. Tiene que crecer lo suficiente para justificar el precio. Quizá Hohn haya considerado que existan mejores oportunidades. Y eso es algo que me parece fundamental. Vender una compañía excelente no significa pensar que es una mala compañía. Puede significar simplemente que prefiere colocar su capital en otra compañía. Y aquí llegamos a la operación que probablemente más me interesa y te interesa también a ti. Alphabet. TCI aumentó su posición en Alphabet Class C en aproximadamente un 12,3%, añadiendo más de 1 millón de acciones. El valor de la nueva posición ronda los $3,5 mil millones. Además, TCI mantiene una posición separada en Alphabet Class A de aproximadamente 878 millones de dólares. Aquí tenemos una señal bastante clara. Hohn quiere más Alphabet. ¿Pero por qué? Creo que hay varias razones. La primera es que Alphabet combina varios negocios extraordinarios. Google Search, YouTube, Google Cloud, Android, publicidad y ahora también inteligencia artificial. Durante mucho tiempo existió el miedo de que la inteligencia artificial pudiera destruir el negocio de búsqueda de Google. Y ese riesgo sigue existiendo. Pero Alphabet también es una de las empresas que mejor posicionada está para competir en esa nueva era. Tiene Gemini, tiene infraestructura cloud, tiene centros de datos, tiene sus propios chips, tiene enormes cantidades de datos y tiene una de las plataformas de distribución más poderosas del planeta. Por tanto, quizá Hohn esté diciendo algo más sencillo. El mercado está sobreestimando el riesgo de disrupción de Google y subestimando su capacidad para adaptarse. Esto me parece una tesis bastante interesante, pero tenemos que tener cuidado. Alphabet ha subido muchísimo. Por lo tanto, la pregunta ya no es simplemente si Alphabet es buena. La pregunta es ¿a qué precio estamos comprando a Alphabet? Y eso será fundamental cuando hagamos nuestra valoración. Ahora, llegamos a las nuevas posiciones. Y aquí creo que está la parte más interesante de todo el 13F. Martin Marietta Materials. TCI abrió una nueva posición de aproximadamente 1.315.000 acciones, valorada en unos $758 millones.
Y después tenemos Vulcan Materials, una nueva posición de aproximadamente 2,45 millones de acciones valorada en unos 722 millones de dólares. Dos compañías, un mismo sector, materiales de construcción. Esto me parece una señal bastante interesante, porque mientras muchos inversores están obsesionados con inteligencia artificial, semiconductores y centros de datos, Hon está aumentando exposición a algo mucho más físico. Infraestructura, carreteras, puentes, construcción, infraestructura estadounidense, materiales. Y eso puede conectarse con una tendencia que lleva años desarrollándose. Estados Unidos necesita invertir enormes cantidades de dinero en infraestructura. Y para construir esta infraestructura necesita cemento, agregados, asfalto y materiales. Martin Marietta y Vulcan son jugadores importantes en ese mercado. Además, sus negocios tienen una característica interesante. Transportar materiales pesados a grandes distancias es muy caro. Por eso la proximidad a las obras y la escala regional puede convertirse en una ventaja competitiva. Aquí aparece una tesis que me parece también muy interesante. Quizá Hon esté buscando exposición a una segunda gran tendencia después de la inteligencia artificial. El ciclo de la inversión física. Porque podemos hablar durante horas de software y chips. Pero al final necesitamos construir carreteras, necesitamos edificios, necesitamos fábricas, necesitamos centros de datos, infraestructura energética y todo eso necesitan materiales. Por eso, estas dos nuevas posiciones no me parecen casuales. Ahora, tenemos que hablar de los ferrocarriles. Canadian Pacific Kansas City continúa siendo una de las grandes posiciones de TCI con aproximadamente un 7,4% de la cartera. Pero durante el trimestre, Hon redujo la posición en aproximadamente 1,2 millones de acciones. También redujo Canadian National Railway en aproximadamente 416,000 acciones. Y esto vuelve a ser interesante, porque TCI sigue teniendo una enorme exposición a infraestructura, pero está reduciendo ligeramente su exposición a los ferrocarriles mientras entra en materiales de construcción. Puede ser una rotación dentro del mismo gran tema. Es muy posible, no podemos afirmarlo todavía, pero es una hipótesis muy razonable, porque ambas áreas dependen de la actividad económica y de la inversión en infraestructura. La diferencia es que los materiales podrían ofrecer una exposición más directa al ciclo de la construcción. También tenemos ferrovial. TCI aumentó su posición en aproximadamente 200,000 acciones. No es un movimiento gigantesco comparado con el tamaño de la cartera, pero vuelve a reforzar la misma idea. Infraestructura, aeropuertos, concesiones, activos físicos, ingresos de largo plazo. Y aquí creo que empieza a aparecer el verdadero mensaje de S3F. Chris Hon sigue apostando por activos que pueden generar efectivo durante muchos años. No parece estar persiguiendo únicamente la narrativa del momento. Está buscando negocios donde existe una ventaja estructural. Ahora, vamos a hacer una fotografía completa de toda la situación. Tenemos GA Aerospace, Visa, tenemos Moody's, tenemos S&P Global, también Canadian Pacific, Alphabet, tenemos Ferrovial, tenemos Canadian National Railway, tenemos Martin Marietta, tenemos Vulcan y tenemos una salida completa de Microsoft solo. La cartera es extraordinariamente concentrada. Y eso tiene una consecuencia importante. Cuando compras una compañía que representa el 1% de tu cartera, incluso una gran subida puede tener un impacto limitado. Pero cuando tienes GA con más de un 33%, Visa cerca de los 20% y Moody's por encima del 12%, una pequeña modificación puede representar cientos de millones de dólares. Por eso tenemos que interpretar los movimientos con proporción. Por ejemplo, Martin Marietta es una nueva posición de unos 758 millones. Eso parece muchísimo, y lo es. Pero dentro de una cartera de más de 52,000 millones representa alrededor de 1,4%. Mientras que GA sigue representando más de un tercio. Eso nos dice dónde está realmente la convicción de Hon. Y aquí quiero detenerme en algo que creo que los inversores particulares deberían aprender. Cuando vemos un 13F tenemos una tentación enorme. Chris Hon compró esto, yo también voy a comprarlo. Pero cuidado, el 13F tiene retraso.
Estamos viendo las posiciones a 30 de junio de 2026, no las posiciones exactas de ahora mismo. Además, el formulario solo muestra determinadas posiciones largas en valores estadounidenses y no nos enseña toda la estrategia del fondo. No vemos toda la cartera global. No vemos necesariamente las posiciones cortas. No vemos toda la exposición mediante instrumentos que no aparecen de la misma forma. Y sobre todo, no conocemos las tesis privadas del gestor. Por eso, yo nunca utilizaría un 3F como una señal automática de compra. Lo utilizaría como una fuente de ideas. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Porque las operaciones de Hon no nos han dado varias compañías que merece la pena estudiar. Alphabet, Martin Marietta, Vulcan, Visa, Moody's, S&P Global, incluso Microsoft precisamente porque ha sido vendida. Y ahora viene la pregunta importante. ¿Cuál de todas me parece más interesante? Porque para mí hay una diferencia enorme entre una empresa fantástica y una acción atractiva. Visa puede ser fantástica, Alphabet puede ser fantástica, Microsoft puede ser fantástica, Moody's también. Pero eso no significa que todas sean buenas compras al precio actual. Y precisamente por eso, antes de llegar a una conclusión, quiero hacer lo que hacemos siempre aquí. Valorarlas. Hay que analizar el crecimiento, los márgenes, beneficios, flujo de caja libre, la deuda, los múltiplos y sobre todo las expectativas futuras. Porque quizá Chris Hohn está viendo una oportunidad que el mercado todavía no está valorando correctamente. O quizás simplemente está rotando capital después de una enorme subida. La única manera de saberlo es hacer nuestros propios números. Entonces, ¿qué nos está diciendo Chris Hohn con su cartera del Q2 de 2026? Para mí el mensaje principal es muy interesante. No está abandonando la calidad, está reforzándola. Mantiene posiciones gigantescas en GE Aerospace, Visa, Moody's y S&P Global. Aumenta Alphabet, aumenta ligeramente Visa y S&P Global. Refuerza Ferrovial, pero al mismo tiempo reduce sus posiciones ferroviarias y toma una decisión mucho más contundente. Sale completamente de Microsoft. Aquí tenemos quizá la lección más importante. No debemos pensar que Microsoft es mala porque él la vendió. Eso sería absurdo. Microsoft sigue siendo una de las compañías más extraordinarias del planeta. La verdadera pregunta es, ¿qué alternativa considera Hohn más atractiva al precio actual? Y parece que Alphabet, infraestructura y materiales están ganando parte de esa batalla. Las nuevas posiciones en Martin Marietta y Vulcan me parecen especialmente interesantes porque muestran que el mercado no es solamente inteligencia artificial. Existe otro gran ciclo de inversión. Infraestructura, construcción, centros de datos, la energía, las carreteras, fábricas y todo eso necesita materiales. Por eso yo no me quedaría simplemente con el que Chris Hohn compró estas acciones o vendió solamente en Microsoft. Me quedaría con algo mucho más interesante. Chris Hohn está rotando capital hacia donde considera que existe una mejor relación entre calidad, crecimiento y valoración. Y ahora nosotros tenemos que comprobar si tiene razón. Porque quizá Alphabet sea una oportunidad. Quizá Visa sigue teniendo recorrido. Quizá Martin Marietta y Vulcan estén entrando justo en el momento adecuado del ciclo de la infraestructura. O quizá alguna de estas compañías ya descuentan demasiado optimismo. Eso es exactamente lo que tenemos que descubrir con la valoración. Y antes de terminar, si quieres seguir más de cerca este tipo de movimientos, recuerda que tengo Patreon. Ahí comparto semanalmente un informe sobre el mercado en general, algunas compañías que tengo en el radar y además un post semanal con los principales catalizadores de la semana. Ideas swing, compañías que presentan earnings y noticias importantes que pueden afectar el mercado financiero. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te parece el movimiento de Chris Hohn? ¿Crees que ha hecho bien vendiendo Microsoft? ¿Te gusta más Alphabet? ¿O crees que sus nuevas apuestas en Martin Marietta y Vulcan son todavía más interesantes? Déjame en los comentarios, por favor. Y si te ha gustado el análisis, dale like, suscríbete a Simple Finanzas y nos vemos en el próximo vídeo. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.